Saludos, soy su profesor, el doctor Javier Hall. A continuación abordaremos la temática selección y administración de las evaluaciones de la condición física. Esto se corresponde con el capítulo número 10 del Manual Nazca, Fundamentos del Entrenamiento Personal. Recordando que nuestra función como entrenadores personales aborda el campo de la salud pública. En primera instancia, la función principal en cuanto a nuestras competencias es entrenar, pero también vamos a evaluar, vamos a motivar y vamos a educar a las personas en relación a nuestras funciones. De igual manera, poder enfatizar en derivar a otro profesional y trabajar de una manera multidisciplinaria para el bien de la persona en este ámbito. Bueno, las pruebas se van a hacer por diversas circunstancias. Obviamente que si uno de sus clientes no es evaluado, no tenemos esa certeza de cambios, de progresión, de mejora, de tal manera que el poder realizar este tipo de acciones nos van a poder brindar esas comparaciones. Y también al poder realizar una evaluación vamos a identificar fortalezas y debilidades en la persona que inclusive nos pueden dar datos para poder establecer intensidades y volúmenes apropiados a las circunstancias. Es decir, ajustar el entrenamiento a partir de lo que visualizamos en una primera evaluación. También el poder evaluar nos va a brindar identificar ejercicios que pueden ser contraindicados o posibles zonas de lesión. Y también tendríamos que ser prudentes en cuanto a tener el diagnóstico previo y poder utilizar algo que vamos a enfatizar en la siguiente imagen en relación a ser congruente y prudente con la prueba y que ésta sea idónea al tipo de persona y al tipo del programa y los objetivos que se quieran enlazar en ese periodo de tiempo, en ese timing que se quiere trabajar con el cliente. De tal manera que se enfatiza mucho cómo nosotros tenemos que identificar la evaluación apropiada para los clientes. En ese sentido, tenemos aquí un ejemplo de una evaluación de una capacidad aerobia. Está una clienta que ustedes pueden identificar con sobrepeso. Muy posiblemente esta clienta no pueda correr durante una distancia continua. Va a tener una actividad metabólica en la cual la fatiga en sus piernas, aunada con ese lastre por el exceso de peso, va a dificultar que una prueba sea la más congruente para ese tipo de persona. De tal manera que nosotros tenemos que identificar que a lo mejor no es idóneo correr inicialmente y llevar a la capacidad aerobia con una prueba de 2.4 kilómetros. Sin embargo, existen otro tipo de posibilidades, pruebas de campo o pruebas submáximas como el andar de Rockport, que podría ser congruente para este tipo de clientes. De igual forma, algún otro tipo de pruebas en las cuales se use un cicloergómetro, pruebas submáximas, en las cuales nosotros también podemos identificar la capacidad aerobia de un sujeto con estas características. En ese sentido, para tener cierta seguridad en cuanto a la nomenclatura y tipo de pruebas, el National Strength Condition Association establece una terminología muy importante que la vamos a desglosar de manera concreta. Habla sobre la fiabilidad, es decir, compararse a uno mismo en cuanto a una evaluación. Si hay error entre una prueba y otra prueba sin haber una intervención previa, casi realizándose de manera repetitiva con un periodo de tiempo muy corto, o si yo tengo diferencia con un compañero que está evaluando, se denominaría objetividad. Hay otra nomenclatura que es test, que es la prueba, la metodología a poder abordar, la medición, el valor o la tasa que determina esa prueba. Y hay dos tipos de pruebas que se pueden hacer en campo o en laboratorio. Y dentro de ese timing del diseño del programa para el cliente, habría que identificar nosotros algunas pruebas que son formativas, que nos dan un diagnóstico donde identificamos factores que nos pueden dar información
sobre algún tipo de lesión, sobre evitar un ejercicio contraindicado, y en un momento 2, en un momento 3 o en un momento 4 de ese programa de entrenamiento realizaremos una evaluación sumativa con una prueba apropiada. Vamos a desglosar estos dos tipos de conceptos. En primero, la fiabilidad. Esta hace referencia a la repetitividad, a la consistencia de una prueba entre un evaluador. Y vamos aquí a un ejemplo a diferenciar entre la evaluadora número 1 y la evaluadora número 2. La evaluadora número 1 hace la prueba de flexión parcial de tronco. Ella utiliza la metodología, establece el tiempo concreto, la distancia concreta, y a su sujeta evalúa en un test número 1, 22 la primera prueba, 23 la segunda prueba y 21 la tercera prueba. Es decir, los valores de ella no diferencian mucho entre prueba y prueba. Sin embargo, la evaluadora número 2 hace la misma metodología, pero tiene un error específico al momento de aplicar la prueba. Y tiene valores diferentes. La evaluadora 2 evalúa en la prueba de flexión parcial de tronco, en el test número 1, 18, en el test número 2, 18 y en el test número 3, 17. Las dos evaluadoras tuvieron fiabilidad, es decir, entre prueba y prueba y prueba fueron consistentes, repitieron un número muy similar, pero al compararlas ellas dos no existe objetividad, y aquí hubo un error. La evaluadora número 2 le pidió al sujeto que elevara el tronco a 45 grados, y la evaluadora número 1 hizo una prueba de flexión parcial de tronco a 30 grados, haciendo que ese error por cuestión metodológica variaran los resultados. Fiabilidad, repetitividad o consistencia en la evaluación. Objetividad, que dos evaluadores midan lo mismo. Otro ejemplo donde podríamos encontrar la fiabilidad es el siguiente. Bueno, aprovechamos esto porque una vez nosotros contemos con la medición, que es el valor, y al haber utilizado una prueba, vamos a hacer el proceso de evaluación, que es el más importante dentro de este contexto, que ahí es la toma de decisiones a partir de esos datos. Nosotros analizamos y tomamos esas decisiones donde podemos encontrar idoneidad, o podemos en este caso comparar con el tiempo los valores específicos entre una prueba y otra prueba que hayamos seleccionado. Por otra parte, repetimos este ejemplo de fiabilidad y objetividad en la prueba de flexión parcial de tronco. Ahí las dos evaluadoras utilizan el mismo criterio, la misma metodología. En el test 1, la evaluadora cuantifica 48, en el test 2 48 y en el test 3 47. En cambio, la evaluadora número 2 tiene valores de 47, 48 y 48 respectivamente. Si ustedes ven este patrón, en los dos existe fiabilidad, y entre ellas no hay mucha diferencia, es decir, existe objetividad. Entonces nosotros medimos, el cual es el valor, utilizamos una prueba, la cual requiere una metodología concreta y algunas pautas, y mediante algunos criterios analizamos los datos y evaluamos para poder tomar las decisiones en base a algunos estándares. En ese sentido, la prueba de Sit and Reach, tenemos valores y podemos comparar por género, por edad, lo que establece la norma para ser normal, y tomarlo como ya sea objetivo a mejorar, o una debilidad, o algo que pueda identificarse como importante en algún movimiento específico, ¿no? Por otra parte viene otro concepto que se denomina validez. Y la validez es una característica muy importante y se define con el grado que una prueba o ítem de la prueba mide lo que pretende medir. Esto parece algo lógico, pero al final de cuentas existen varios tipos de validez
los que en mayor medida establecemos es la validez aparente, es decir, una prueba específica como la que alcanzamos a ver aquí, que es una prueba en suspensión de barra, obviamente que mide una orientación específica de la fuerza y la validez es aparente a esa condición. Podemos identificar que esa validez, perdón, que esa prueba es válida para un tipo de población y muy posiblemente para otro tipo de población no sea válida. Entonces vemos aquí a una joven que está en una suspensión de barra, pero si nosotros lo comparamos con otro tipo de población como una adulta o una adulta mayor, existen instrumentos que tienen mayor validez como la dinamometría o la flexión de mano o de otro tipo de articulaciones que pudieran ser más adecuadas para esta población. Otro ejemplo vendría siendo la validez de criterio, es decir, que se utilice un instrumento específico de campo, el cual sea válido a partir de ciertos constructos, a partir de una metodología, la cual se realice de manera correcta, con criterios y con una calibración adecuada del equipo. Es muy posible que al tomar estos siete circunferencias y estos 8 diámetros, nosotros tengamos valores de composición corporal concretos, cuyo valor numérico sea muy similar a instrumentos estándar de oro, ya con una mayor precisión. Entonces existe esa validez denominada validez de criterio. Esa validez también se acentúa en la medida que nosotros utilizamos una metodología que va acorde, por ejemplo, al género. Básicamente los hombres tienen mayor masa muscular en tren superior que las mujeres y algunas pruebas son válidas de acuerdo al género, de acuerdo a la edad o de acuerdo de tal manera que aquí podemos ver en la imagen, por ejemplo, la prueba de flexión de brazos. A las mujeres se les pide colocar las rodillas en el suelo, a los hombres no, para esta metodología, por esa ventaja muscular. O en el caso de los niños, hay algunas pruebas específicas, como por ejemplo para medir la capacidad aerobia, que el niño tiene una forma de pensar muy concreta, que en ocasiones requiere un estímulo específico, y el poder medir la capacidad aerobia con 2.4 metros es una distancia demasiado larga. Se ha recomendado utilizar la prueba de una milla de 1.6 kilómetros, que es válida para esta población. Por otra parte, hay errores en los cuales o factores que pueden afectar tanto la fiabilidad y la validez. Mucho tiene que ver la experiencia, la formación en cuanto a la capacidad técnica del entrenador, la práctica principalmente. Eso va a disminuir el error. Hay unas pruebas como las que alcanzamos a ver en la parte superior de antropometría, de evaluación postural, de RMs, de coordinación motora, que tienen una complejidad metodológica mucho mayor que a lo mejor otro tipo de pruebas, como poder, por ejemplo, evaluar la velocidad, que es medir la mayor velocidad que tú puedas generar de un punto A un punto B. La metodología es mucho más fácil que otro tipo de pruebas como la que mencionamos anteriormente. La antropometría requiere localizar ciertas áreas específicas para poder tener menos error. La repetición máxima requiere manejar equipo de resistencia a la fuerza y estar familiarizado con la técnica, tanto el entrenador, para poder también educar al cliente. Si el cliente no tiene esa mecánica, no es válida la prueba. Entonces, en ese sentido, para poder evitar ese error, el entrenador necesita practicar para poder disminuir lo mayor posible ese error. Por otra parte, hay otros factores que pueden alterar, tanto el clima como el equipo. Ya mencionamos anteriormente que es mejor realizar una evaluación con un equipo calibrado, ya sea una báscula, ya sea
si vamos a hacer la prueba de cicloergómetros y nosotros identificamos que nuestro cicloergómetro cuenta con watts y esa medición adecuada para poder llevarlo a cabo, podríamos hacerlo. También el ambiente en donde se vaya a hacer la prueba se recomienda 18.4 a 22 grados y 65 a 72 de humedad. Y una prueba, si se hace a más de 550, 600 metros sobre el nivel del mar, ya la persona va a rendir menos. Aunado a ello, es por eso que se recomiendan en algunos lugares que sean de campo o en centros fitness que exista esa temperatura ideal, que haya ese recambio de aire concreto. Y la contaminación del aire se remarca también como factor. Sabemos que eso va a limitar el rendimiento y sabemos que la contaminación del aire puede ir de rangos de 0 a 300. Lo óptimo es realizar la prueba a 0 a 50 para poder no realizar y poder evitar y poder realizar esas pruebas sin ese error que limite el rendimiento de la persona. Vamos ahora sí a un estudio de caso concreto. Presentamos aquí a hipotéticamente a una clienta. Ella es María, tiene 57 años, es abuela, tiene 4 nietos y ella es una persona activa. Hace step, hace spinning, juega con sus amigos, con sus amigas, los fines de semana golf, tenis, y queremos ver esa idoneidad o la posibilidad de poder seleccionar las pruebas adecuadas para ella. Primero tendríamos que hacer la consulta y evaluación y poder ver sus estados, básicamente sus factores de riesgo coronario que hemos mencionado anteriormente. Destacamos que su objetivo es cargar a sus 4 nietos, se va a mover cerca de la casa de sus nietos y quiere tener esa fuerza para poder realizar esas acciones. Dentro de los aspectos del estilo de vida, ella es fumadora pasiva porque su marido fuma. Ella no fuma, pero su marido fuma, de tal manera que identificamos un factor de riesgo. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, no cuenta con algo concreto que la pueda limitar. Por otra parte, hace un tiempo se tomó algunos datos de su salud, como la tensión arterial, cuyo resultado fue 129/79 milímetros de mercurio. El colesterol total fue de 231 miligramos por decilitro, lo cual es mayor a lo normal, y 150 de miligramos por decilitros de lipoproteínas de baja densidad, lo cual es mayor a lo normal, pero tuvo 65 de las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL, lo cual es un factor de riesgo negativo. Al tomarle la glucosa fue de 93 miligramos por decilitro, lo cual es normal, y mediante impedancia bioeléctrica le calcularon su grasa corporal y le dijeron que tenía 28%, lo cual corresponde a valores normales para su edad. Entonces, bajo ese esquema nosotros hacemos los cálculos primarios específicos, contamos los factores de riesgo positivos, los factores de riesgo negativos, y en este sentido nosotros identificamos que por la edad ella tiene ese factor de riesgo. No cuenta con antecedentes familiares, tiene tabaquismo de manera pasiva, es una persona activa, no cuenta con obesidad al tener un índice de masa corporal de 24. En cuanto a la hipertensión, tuvo menor al factor de riesgo, que son 140/90 milímetros de mercurio, y la prediabetes se identificó abajo del 100, de tal manera que se cuantifican 3 factores de riesgo concretos y se anularía uno al tener el resultado mayor a 65 del HDL. Bajo ese esquema
ya realizamos el análisis de María y nosotros podríamos recomendar alguna prueba. Dentro de estas pruebas que pueden ser adecuadas para su edad, se recomendarían algunos test específicos como el test de Jimka, que involucra básicamente subir y bajar un escalón de 30 centímetros durante un tiempo determinado y determinar así la capacidad aerobia. Y por otra parte, algunas pruebas submáximas como el cicloergómetro de Jimka o el test de andar de Rockford. Para esta persona no sería recomendable la prueba de correr a máxima velocidad 2.4 metros o la prueba de 12 minutos, de tal manera que bajo este esquema estas serían las pruebas idóneas, al resultar el caso de ella como moderado. También identificamos que dentro de sus objetivos está poder llevar a cabo o tener fuerza para cargar a sus nietos. Aun sin embargo, a pesar de que la persona es activa, nunca ha trabajado un entrenamiento de resistencia a la fuerza. Sería idóneo poder evaluar el antes y después este resultado. Aun sin embargo, María no tiene una técnica específica como para poder realizar un RM máxima o un RM de piernas mediante el press bajo esta condición. Muy posiblemente en otra fase de su entrenamiento, una vez que ella esté educada con la técnica, se podría, ¿por qué no?, considerar. Ahorita se podrían establecer algún otro tipo de evaluaciones indirectas de la RM para poder establecer esa carga ideal. Por otra parte, vemos que a pesar de que María le interesa mejorar su condición física y su fuerza, ella no habla nada al respecto de la composición corporal. Muchos de nuestros clientes enfatizan esa circunstancia, obviamente que por salud, disminuir la grasa corporal, que es un factor de riesgo. Pero en ese sentido, al no considerarlo María y al tener un índice de masa corporal de 24 y al tener una grasa corporal acorde a su edad, esta herramienta no es necesaria, por lo menos en este tipo de casos. También, en ese sentido, aquí vemos esta circunstancia, una grasa corporal del 28% de ella, normal, en cuanto a su edad, y con un percentil del 28, del 60, perdón. Por otra parte, hay otro tipo de pruebas que se pueden aplicar. María, como comentamos, ella no va a rendir, no compite en senior tenis o golf, lo hace de manera recreativa. Hay algunas pruebas específicas que podrían valorar el rendimiento de ella y ver una progresión, pero no es el caso. Están las pruebas de agilidad que podrían ser útiles, pero de acuerdo al objetivo y el plan de entrenamiento de ella, se descartan. Está la prueba del hexágono, T-test, la prueba del 10x5, la prueba de agilidad del 505, las cuales, a pesar de que existen y existen mucha otra variedad, el entrenador personal tendría que centrarse en los objetivos de la persona e identificar qué prueba le es útil en ese momento. Aquí vemos que vemos diferentes perfiles. Teníamos a María, pero puede ser Juani, puede ser Lorena, puede ser Berta, y cada una tendría sus objetivos y sus características concretas. El entrenador personal, como su nombre indica, maneja un abordaje individualizado, y en esta hoja de preregistro se puede identificar en ese orden de manera concreta para poder computar los datos y valorarlos en una preevaluación y también en una postevaluación. Hay un estudio de caso número 2, lo dejo a su consideración para que lo analicen, para que le coloquen pausa, para que identifiquen los factores de riesgo de este cliente
para que se cuantifiquen de manera concreta y identifiquen si es un factor de riesgo, si es un cliente con riesgo bajo, moderado y alto, y qué abordaje se necesitaría establecer, qué pruebas se necesitarían realizar para este cliente que se denomina Paul. Pónganle pausa al video, analicen los criterios y los factores de Paul y tomamos las decisiones en ese sentido para seleccionar la prueba adecuada. Hasta aquí por el momento y nos vemos pronto.